Me gustaría hablar en esta mañana acerca del reino de Dios. Y para iniciar hay un versículo que nosotros nos aprendemos en campamento. En campamento se aprenden 40 versículos los chicos que asisten al campamento durante todo el mes. Los chicos que cuando fueron a Colombia les tocó aprendérselo en la versión del 60. Estamos un poquito quedados en Colombia, nos perdonan ahí. Y yo sé que aquí ustedes usan la nueva traducción viviente. Entonces, ayer me pidieron la presentación y yo, Dios mío, me tocó cambiar todos los versículos a nueva traducción viviente. Entonces, este no me lo sé en esta versión, pero dice muy similar. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todas las demás, de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, cuando hablamos de buscar, no sé si aquí en México pasa lo mismo que en Colombia, pero cuando a uno la esposa le dice que cierto objeto está en algún lugar, uno de hombre va y busca y no encuentra nada. No sé si es solo los colombianos que no sabemos buscar. Y la esposa le dice a uno, pero ahí está, y nosotros, no está, vaya usted y mire, porque ya con el mal genio, decimos en Colombia, se le salta la piedra, se pone de mal genio, y ella va y busca y levanta y donde le dice a uno, ahí estaba. Y uno dice, pero ¿por qué no lo vi? Entonces, buscar, no leamos esto como hombres, leámoslo como mujeres. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Entonces, hay algo que como cristianos, como hijos de Dios, tiene que ser nuestra prioridad y es buscar el reino de Dios. Me gustaría preguntarle si hay alguien que se atreva a contestar, ¿qué piensa que es el reino de Dios? Mientras yo abro esto aquí. ¿Qué piensa que es el reino de Dios? No todos a la vez porque no nos vamos a entender. Mire, es difícil. Jesús dice que duró, después de que resucitó, 40 días y el mensaje que habló fue del reino. Y apenas se va a ir ya para el cielo, los discípulos le preguntan, bueno, ¿y cuándo va a ser? O sea, ¿cuándo va a ser esto? Dura 40 días enseñándoles, 3 años enseñándoles, pero se da cuenta uno por la pregunta que tampoco entendieron la plenitud de todo lo que el Señor estaba hablando. Y miren, es difícil en nosotros encerrar todo o de dar una explicación así muy corta de qué es el reino de Dios. Porque al hablar de reino podemos hablar de cultura, podemos hablar de reglas, podemos hablar que Él es el rey, nosotros los súbditos, y un sinfín de cosas las cuales hacen parte del tema del reino de Dios. Pero hay dos versículos, porque a veces aprendemos así, pero antes de pasar a eso quiero recalcar que es algo que debemos buscar por encima de todo lo demás. Que como cristianos nuestra meta es buscar el reino de Dios. Y tenemos que entender pues qué es el reino de Dios para poderlo buscar. Y hay dos versículos en la nueva traducción viviente donde nos dice qué no es el reino. Hay veces uno aprende más con qué no es para saber qué es lo que es. Y la Biblia lo puso así. En Romanos 14, 17, hoy en la 4, en la 3, perdón. Romanos 14, 17 dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos. Entonces, ahí ya podemos empezar a ver que si voy a buscar algo que es el reino de Dios, tengo que entender que el reino de Dios no se trata ni de comida ni de bebida. Y les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a perdonar si la pregunta es fuerte. ¿Cuál es la motivación por la que usted trabaja? Para tener dinero, para comer y para tener algo que tomar. En Colombia entraría y vestirse. Los colombianos, lo que más gasta el dinero colombiano es en ropa, no sé en México. A mí- Entonces, si me permite el Señor ponerle ahí comida, bebida y ropa, no es. Desde el reino de los cielos no es comida y bebida y es lo que nosotros debemos buscar por encima de todas las cosas.
Entonces, aquí tendríamos que empezar a evaluar cuáles son nuestras prioridades. Porque si mi prioridad es la comida y la bebida, no va a ser buscar el reino de los cielos o el reino de Dios. No estoy diciendo que ahora no trabajemos, no hagamos nada porque es el reino de Dios. No, 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 no. Pero sí es un orden en las prioridades de qué es lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. ¿A qué le invertimos más empeño, más fuerza, más energía, más dinero? ¿A qué le invierto yo más? Porque eso me va a mostrar a mí cuál es mi prioridad y si yo estoy buscando el reino de Dios por encima de todas las demás cosas. ¿Cuál es la prioridad en usted? Muchas veces hacemos muchas cosas, pero la prioridad no es el reino de Dios. Muchas veces la prioridad somos nosotros mismos, sentirnos bien, como, bueno, hice algo por Dios y me siento bien, pero en realidad la motivación allá, lo que lo estaba llevando a usted a hacer las cosas, no era el reino de Dios. Y miren lo que dice aquí, sino de llevar una vida de bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo. Entonces nos define de una vez que la prioridad no es la comida y la bebida, sino que el reino de Dios empieza a hablar de algunas cosas como una vida llena de bondad. En otras versiones dice justicia, que se hagan las cosas rectas. La paz unos con los otros, cómo son las relaciones entre nosotros como hermanos. El gozo. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Otra vez. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Pero tiene que, amén, porque amén. Oh, si hay gozo, amén. Estamos gozosos. Y de eso se trata el reino de Dios. Ya vamos a ir entrando un poquito. Primera de Corintios 4:20. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir el poder de Dios. Entonces, no es comida, no es bebida, no es ropa, pongámoslo ahí, y no son palabras. No es el que más hable o la elocuencia que tiene alguien para hablar. No se trata de eso, sino que se trata de una vida de bondad, de justicia, paz, alegría y poder, pero un poder que viene de parte de Dios. Entonces, cuando estamos hablando del reino de Dios, encontramos en la Biblia que hay tres cosas que podemos hacer con el reino de Dios. El siguiente, el reino de Dios se puede ver, se puede entrar y se puede heredar. Entonces, cuando empezamos a buscar el reino de Dios, tenemos que saber que el reino de Dios nosotros lo vamos a poder ver, vamos a poder entrar, pero no solo ahí, sino que vamos a poder heredar, o sea, que eso sea mío, que sea posesión mía. Y hay una historia en Marcos 12:28 al 34. Perdónenme, vamos a leer hartos versículos, pero quiero que la idea quede clara. Y me gusta esta historia por el contexto de lo que está sucediendo. En Marcos 12:28 dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de lo que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. En campamento hay que aprendernos los 10 mandamientos. Entonces el primer mandamiento es, bueno, pero ese ustedes me están diciendo ya cuando Jesús lo explicó. En los 10 mandamientos, el primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En esta versión lo dice así, solo uno. Lo otro es, no tendrás imágenes. Bueno, ahí me perdonan porque no me lo he aprendido, me perdonan los miembros de equipo. Ah, me acuerdo el quinto, que casi uno no respeta. Honra padre y madre. Ah. Entonces Jesús le contesta, mire, el más importante es que tiene que escuchar que solo hay un Dios y es nuestro Dios. Y el segundo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mire, aquí ya viene la explicación de Jesús de ese mandamiento.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Jesús resume en 2 mandamientos los 10 que había. El maestro de la ley religiosa respondió: bien has dicho, maestro. Has hablado la verdad al decir que solo hay un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y con todo mi entendimiento y con todas mis fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas, sacrificios exigidos en la ley. Y voy a dejar ahí, ya leo el siguiente versículo. ¿Qué piensan ustedes de ese maestro de la ley? ¿Está bien? ¿Está más o menos? ¿Está mal? ¿Contestó bien o contestó mal? Contestó, para mí, por eso me gustó esa historia, porque yo dije, contestó bien. Es más, no contestó como los otros fariseos o los otros maestros que decían que solo la ley. No, él contestó, es amar a Dios, es amar a mi prójimo y que eso es más importante que todas las ofrendas. Pero mire lo que Jesús le contesta. Al ver, estoy leyendo el versículo 34, 34, al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a decirle más preguntas. Pero él no le dijo, estás dentro del reino, ni heredaste el reino, ni viste el reino, sino que no estás lejos. Entonces me llamaba la atención porque si este hombre contestó bien, ¿por qué no le dijo que estaba bien? Jesús no se conformó con eso, sino que le dijo, bueno, has contestado bien, pero, y ustedes saben que después del pero es donde viene la verdad, no estás lejos, pero no estás en el reino. Y cuando uno empieza a ver, miren que en el versículo 32, el maestro de la ley lo que le dice al Señor Jesús es maestro. Y uno lo lee y parece muy bueno, pero en realidad lo que ese maestro de la ley estaba viendo en Jesús era a otro como él. No lo estaba viendo como su Dios, no lo estaba viendo como el Mesías, como el Salvador, como el Señor de la tierra, no lo estaba viendo como un rey, sino que lo vio como alguien igual a él. Y eso suena bonito, pero con el Señor Jesús no funciona. Él es superior a nosotros. Es nuestro hermano mayor, dice la Biblia, pero yo tengo que verlo como mi Salvador. Este maestro lo vio como, yo soy maestro, tú también eres maestro. Y Jesús no le contestó, ahí es donde yo digo, no le contestó con odio, no lo regañó, pero le dijo la verdad. No estás lejos, pero no estás dentro del reino. Entonces, cuando empezamos a ver y entramos un poquito en detalle, nos damos cuenta que hay muchas personas y en este tiempo, queridos hermanos, donde el evangelio en Latinoamérica, gracias a Dios, lleva ya un tiempo más largo, encontramos que hay jóvenes que asisten a las iglesias, pero que realmente no han tenido un encuentro con Dios, que realmente saben lo que es bueno, saben que tienen que amar a Dios, saben que tienen que comportarse de cierta manera, pero en su corazón nunca han visto al Señor como su Salvador. Y enfrentamos en este momento un problema, porque lo voy a decir de esa manera, entramos en una religiosidad en nuestros muchachos que son hijos de pastores, nietos de creyentes y que nacieron. Yo soy hijo de pastor, nací en un hogar donde ya era cristiano y cuando a mí me preguntan, o yo le pregunto a los muchachos, ¿hace cuánto eres cristiano? En Colombia responden, no, yo nací en una cuna cristiana. Entonces yo le digo, ¿y cómo se convierte la cuna? En una casa cristiana. ¿Y cómo es la casa cristiana? ¿Cuándo se convirtió la casa? Y creemos que por asistir a la congregación, por entre comillas, poner los mandamientos y cumplirlos es suficiente. Y no. Necesitamos ver al Señor como nuestro Salvador si queremos ver el reino de Dios. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo en Juan 3:3. Jesús le respondió,
te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Seríamos como este maestro. No estamos lejos, pero ni siquiera lo estamos viendo. Es necesario nacer de nuevo. Una vez un predicador muy famoso me invitaron a una conferencia y durante los 3 días él predicó: pues es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y un discípulo, un muchacho se acerca al final y le dice: pero maestro, usted con toda la palabra que tiene, ¿no tiene otro tema? Y el maestro le dijo: pues es necesario nacer de nuevo. Miren, es el primer paso en la vida cristiana. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Ustedes pueden leer ahí el contexto. Nicodemo dice: ¿cómo va a ser esto? ¿Yo cómo voy a nacer de nuevo? Otra vez tengo que entrar en el vientre de mi mamá y volver a nacer. Y Jesús empieza a explicar que el nacer de nuevo, lo primero que tiene que ver es con un arrepentimiento, con un cambio en la manera de pensar, con darnos cuenta de que lo que estábamos haciendo no le agradó a Dios y necesito cambiar mi manera de vivir. Si no cambio mi manera de pensar, no voy a cambiar mi manera de vivir. No voy a reconocer al Señor como mi Salvador. El nacimiento de nuevo es un misterio, si me permiten usar esa palabra, porque no depende de las fuerzas humanas ni del querer humano, sino de Dios en su buena voluntad. Si usted está hoy aquí escuchando el mensaje, es porque Dios se ha agradado de usted, porque Dios ha fijado sus ojos en usted y quiere que nazca de nuevo, porque es necesario nacer de nuevo, y el nacimiento se da a través de la palabra. Cuando escuchamos la palabra, ella hace, nosotros decimos en colombiano, ella hace, ¿cómo se diría? Sí, como que hace un efecto en nosotros que nos lleva a ver la necesidad de buscar a Dios. Mire, uno escucha en esto que nosotros hacemos muchos testimonios de cómo se convierten las personas, cómo nacen de nuevo. Y es impresionante que se cumpla esa palabra que dice que si nosotros callamos, aún las piedras hablan. El último que escuchamos que nos impactó demasiado fue una mujer en Italia, tenía su mesita en un parque evangelizando con unos tratados y era colombiana. Entonces nos acercamos y hablamos en español, y ella, cuando sintió el acento: usted es colombiano. Y sí, ¿de dónde? Y bueno, resultó que nos hicimos amigos. Pero el punto es que esta mujer, su vida había girado por muchos años alrededor del mundo, y que ella recuerda que una vez en el centro de Bogotá, un joven le entregó un tratado y ella lo único que hizo fue coger el tratado y guardarlo, y el joven le dice: Jesús está a la puerta y te está llamando. Ella guarda y sigue su camino. Estamos hablando que pasan alrededor de 35, 40 años. Ella está en Italia, su esposo ha muerto, está sola, una situación muy difícil, desesperada, y lo único que se le viene a su cabeza es: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ella dice: ¿esto de dónde es? Busca en internet: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y le sale ese versículo. Empieza a buscar una iglesia y no hay iglesia en el pueblo donde ella vive. Y ella dice: no, esto no puede ser así. Se va a otra ciudad más cercana, encuentra una iglesia, y ahora ella abre iglesias en las cocinas de las casas con sus amigas. Y un tratado que alguien dio, una palabra que quedó y que el Espíritu Santo luego recuerda, hace nacer de nuevo. Sería yo aquí ponerme a explicar que nace, que no, es muy difícil. Otra vez escuchamos un señor iba tomado, borracho, y iba caminando y vio una flor. En una borrachera, se dice, no podía ni caminar así, y vio la flor y él dice: alguien tuvo que crear esta flor. En su borrachera. Cuando reacciona el otro día, lo único que se acuerda es de la flor. Tengo que buscar a Dios. Y empieza a buscar al Señor y empieza a congregarse. El nacer de nuevo es cuando la palabra hace ese efecto en nosotros y cuando nos lleva a ver la realidad de quién soy yo y la necesidad que tengo del Señor Jesús. Cuando yo reacciono de qué clase de vida es la que tengo,
de qué es lo que yo estoy haciendo, cómo me estoy comportando, y me lleva a ver a Jesús no como otra persona del común, sino como mi Salvador, como la persona que yo necesito que entre en mi vida. Y ese es el primer paso en el reino de Dios, para poderlo ver, nacer de nuevo. Muchos jóvenes nos preguntan, ¿se me fue el tiempo? No respondo. Yo estaba pendiente del tiempo. Muchos jóvenes nos preguntan, ¿y si yo hago esto, qué pasa con mi salvación? ¿Y si hago aquello, qué pasa con mi salvación? Les decimos, muchachos, pero es que la salvación solo es nacer de nuevo, es el inicio. De ahí arranca una vida entera en el Señor Jesucristo. ¿Usted qué hizo para ganar su salvación? Nada. La Biblia dice que es por gracia. Es por el amor de Dios que Él fijó sus ojos en cada uno de nosotros y quiso salvarnos. Quiso darnos ese regalo. No depende de nosotros. Entonces, cuando vemos acerca del reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. En la conversación, en los 6 minutos que nos queda, en la conversación de Jesús con Nicodemo, Jesús le contesta en el versículo 5 y le dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Aquí cambió ya la predicación. Lo primero para ver era que necesitaba nacer de nuevo, tener una conversión, saber que era pecado. Pero ya Jesús no le dice si quieres ver. No, ahora le usa otro verbo y es si quieres entrar. Y para entrar dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario el bautismo en agua cuando usted toma esa decisión y dice, yo me quiero bautizar. Yo quiero pertenecer al cuerpo de Cristo. Es como una puerta que se abre para que usted pueda entrar. Y cuando habla del Espíritu es cuando recibimos también las arras de nuestra salvación, que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El que nos va a guiar a toda verdad, el que nos va a enseñar, el que nos va a decir a nosotros allá adentro, tú sí eres hijo de Dios, sigue adelante, tú sí puedes, tú eres hijo de Dios, porque no depende de ti, depende del Señor y tú eres hijo de Dios. Entonces, el nacer no solo de nuevo en la conversión, en el arrepentimiento, sino que el entrar al reino de Dios es la puerta para entrar al reino de Dios, es el bautismo y recibir al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Pero mire que en la Biblia encontramos muchos más textos acerca de entrar. Entonces, como que Jesús abre la puerta con el bautismo al recibir el Espíritu Santo para que empecemos a llevar una vida que nos ayude a entrar en el reino de Dios. Y en Mateo 7:21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán, mire, no dice, no, solo verán, solo heredarán, no, entrar. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y esto ya se pone muy difícil, hermanos. Al principio era el sermón evangelístico. Ahora vamos con los creyentes, con los que han tomado un paso de fe. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de Dios? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Yo pensé que iba a bajar el amén, pero se mantuvo firme. Amén. Mire, una de las cosas para poder entrar es hacer la voluntad del Padre. Y eso, mis queridos hermanos, traducido en otras palabras, lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros es morir. No es mi voluntad. No es lo que yo quiero hacer. Y yo no sé si esto suena muy duro, pero es algo que queremos en los campamentos de enseñarle a los muchachos. No se trata, perdón, si después de esto me tengo que ir, quedo tranquilo. Pero no se trata de que
tranquilo, ¿cuál es tu plan? Haz tu plan y en 5 o 10 años vas a ver qué Dios quiere hacer. No, necesitamos crear un carácter en los muchachos, en los jóvenes, en los chavos, que ellos aprendan desde su juventud a decir, ¿cuál es tu plan, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres, Dios? Mire, encontramos muchachos desubicados en la vida, desubicados, que lo que tratamos de hacer en esos 30 días es decirles, venga, hay un rumbo. Mire, encontramos en México, nos impactó. El primer día que llegamos, nos recibió una familia y nos pusimos a hablar con una chica. Ella había ido al campamento, pero me llamó la atención porque cuando empezó a hablarnos, empezó a contarnos de qué era lo que estaba haciendo y antes de haber entrado ella estaba en un seminario bíblico. Y ella dice que ella amaba eso y que quería seguir, pero que en el campamento el Señor le habló y ella dice, yo tengo que buscar cuál es la voluntad del Señor. Y encontró que el camino debía ser estudiar medicina porque tiene un lugar a donde va a ir a servir. Entonces, si el joven, digo yo, si captamos la atención y hay muchachos que estudian carreras con un propósito, con una visión, ganamos. Pero tenemos jóvenes que en mi país están saliendo 15, 16 años del colegio para entrar a una universidad, no saben para dónde van, estudian una carrera porque buscan comida, bebida, ropa y tenemos después, 15 años más adelante, vidas destruidas. ¿Porque la universidad es mala? No. Porque no teníamos un carácter, no teníamos personas que quisieran hacer la voluntad de Dios, de morir a su plan, de morir a su sueño. Le pregunto yo a esta joven, ¿te gusta la medicina? Y se le ponen aguados sus ojos y dice, no mucho, pero yo soy esforzada. He sacado los mejores promedios en estos 2 semestres porque sé que es la voluntad de Dios. Entonces, lo que queremos, buscamos con todo esto no es que el ministerio se haga grande, que un nombre pueda crecer. No, queremos traer la atención de esos muchachos para que en esa búsqueda ellos puedan decir, ¿qué quieres tú, Dios? En cosas de las que me toca hacer a mí en Colombia los últimos años, por órdenes del director, me toca atender personas que estuvieron hace 25 años en la escuela o en los campamentos y que están buscando cómo hacer o cómo servir. Pero en eso me encuentro un montón de historias, muchas historias de personas que habían o sabían que la voluntad de Dios era hacer algo y hacen totalmente lo diferente, pero 15 años ya borrar de historia es muy complicado. 20 años borrar de situaciones que se han podido vivir es muy complicado y yo soy menor que ellos, con mi esposa. Y empezar a escuchar todas esas historias y uno dice, después de 20, después de 15, después de 10 años, como que le da a uno impotencia de cómo puede uno ayudar y que empezar a llevar una vida diferente cuando se ha tomado una rutina, cuando se han adquirido ciertas costumbres va a ser muy complicado. Pero hermanos, Jesús dijo que cualquiera que quiera ser el discípulo de Él tiene que tomar la cruz y seguirle. Cuando nosotros entendemos que nacemos de nuevo, tenemos el gozo y queremos entrar en el reino de Dios, debemos entender que no es por mi voluntad y que lo que yo debo hacer es querer cumplir la voluntad de Dios. Y que todas las cosas que yo pueda hacer sirvan para honrar a Dios, para ser un canal de bendición a otros, para que a través de lo que yo estoy haciendo, Dios pueda manifestarse a otras personas. Vuelvo a decir, pero si captamos la atención de esos muchachos, no porque querramos que todos sean misioneros, no, yo sé que de 120 uno va a ser misionero. Y eso. Pero si logramos que ese joven pueda decir, yo quiero hacer esto porque le voy a dar la gloria a Dios a través de esto, vamos a tener una sociedad diferente. Vamos a tener iglesias diferentes porque estamos preparando la siguiente generación. Solo déjeme uno más, dijo alguien, y con esta me despido. Heredar. Y si entrar nos estremece,
Heredar exige más de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en 1 Corintios es la 14, pero tranquilos, ahí, yo solo lo leo muy rápido. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán? Ya no dice, no van a ver, no van a entrar, sino que dice, no heredarán, o sea, no lo harán de ellos. El reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden su culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, no heredarán el reino de Dios. Y esto, hermanos, se vuelve un punto triste, porque encontramos personas que han decidido servir al Señor o que han creído en el Señor, que quieren entrar en el reino, pero que no quieren despojarse de sus pecados, que quieren seguir viviendo a su manera. Cuando la Biblia habla de cristianos carnales, habla de personas que creían en Dios, pero que en su modo de vivir no mostraban a Dios. Hay una profecía que se repite en Amós y en Hechos, y dice que cuando el tabernáculo caído de David sea restaurado, las demás personas van a querer buscar a ese Dios. En el contexto bíblico entendemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que esto debe ser santo. Entonces Pablo le dice a los Gálatas, mire, yo sufro otra vez por ustedes, porque ustedes ya escucharon, ustedes ya creyeron, pero no quieren cambiar la manera de vivir. Para heredar el reino de Dios, debemos entender que no es solo hacer la voluntad de Dios, listo, yo voy a hacer la voluntad de Dios, pero para heredarlo, tengo que entender que me tengo que despojar de todo lo que yo estoy, de mi clase de vida, que yo no puedo seguir viviendo de la misma manera. ¿Hay creyentes que siguen viviendo igual? Tristemente sí, hermanos, tristemente sí, pero no es la condición para poder heredar el reino de Dios. Dice la palabra para finalizar que nosotros como creyentes somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. O sea que usted como un creyente, cuando nace de nuevo y puede ver el reino de Dios, va a empezar a crecer, va a empezar a madurar. No se puede quedar igual, hermano. No puede seguir comportándose de la misma manera. Es como con nuestros hijos. Nuestros hijos de bebés cometen ciertos errores, si uno entiende, es bebé. Pero si un muchacho de 20, 25 años, de 13, 19, se comporta como el de 5, ahí ya hay algo que no está bien. Ahí hay un error. Y uno trabaja como papá para que él madure. Entonces, la vida cristiana es similar. Nacemos de nuevo, somos unos bebés en Cristo, vamos a cometer errores, vamos a fallar. La misericordia del Señor nos atrae, el cuerpo de Cristo, la iglesia, nos anima. Muchas veces cuando pecamos no queremos volver y debería ser lo contrario, porque que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Ninguno. Entonces, si yo peco, ¿a dónde tendría que venir? A la iglesia. Entonces, este es el lugar de refugio. Entonces, se entiende, es un bebé, pero que una persona que ha madurado en el Señor, que ha crecido, que lleva tiempo en el Señor, volver a cometer los errores de niño, no es aceptable. Y la Biblia dice, no heredará, no hará suyo el reino de Dios, no hará que eso pertenezca a usted. Y el Padre, nuestro buen Padre, no solo quiere que veamos su reino, no solo quiere que entremos en su reino, sino que Él quiere que nosotros nos sintamos como hijos. Saber que lo de Él es mío, como dice esa mujer de Cantares. Tú eres mío y yo soy tuyo, yo te pertenezco a ti. Pero miren esa declaración. Tú, Dios, el creador de todas las cosas, la autoridad, ¿de quién es? Perdónenme, es mío. Es mío. Pero para heredar a ese rey, tengo que cambiar mi manera de vivir. Para poder ver a ese rey, tengo que nacer de nuevo. Para poder entrar en el reino de ese rey, tengo que aprender a morir a mi voluntad.
para hacer su voluntad. Póngase sobre sus pies, hermanos, permítame orar. No sé si hay alguna persona que venga por primera vez, pero es el tiempo, es el llamado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y lo que está buscando el Señor al atraerlo, escuché ayer que había un reto que me pareció excelente. Yo le decía al pastor, yo soy hijo de pastor, y cuando voy a las iglesias, tomo fotos y me copio para mostrarle a mi papá. Hay muchas cosas que nos vamos a copiar, hermanos. Pero también escuché algo de un reto de 10 días, de 10 domingos, perdón. 10 domingos. También me voy a copiar de ese para mi papá. La misma palabra empieza a hacer el efecto. Pero a la familia, hermanos, es con el comportamiento. Como decía, el reino de Dios no es con las palabras, es cómo vivamos nosotros. Y la profecía decía, cuando ellos vean que este tabernáculo ha sido restaurado, que ha cambiado, las demás personas naturalmente van a querer tener lo que nosotros tenemos. Si usted está por primera vez, es necesario nacer de nuevo. El Señor está a la puerta y llama. Y Él dice que toca, Él es respetuoso, pero lo que Él está buscando es entrar y vivir con usted, compartir con usted, transformar su vida. Si ya lleva más tiempo en la vida cristiana y quiere entrar en el reino, tiene que aprender que debe morir, hacer la voluntad de Dios. Y si ya lleva mucho más tiempo y quiere que Dios sea su Dios, sea suyo, tiene que despojarse de muchas cosas, de muchos comportamientos que no lo han dejado avanzar, que se vuelven círculos viciosos, como que estoy bien, voy, doy la vuelta y vuelvo a llegar al mismo punto. Y pareciera que avanzáramos en ese círculo, pero seguimos patinando ahí en esa pista, sin salir de eso y sin poder sentir a Dios como mío, que Él me pertenece a mí. Señor, gracias por esta congregación. Les bendecimos, Señor. Padre, trae salvación, Señor. Pero también rétanos, Dios, a querer entrar a tu reino, a querer hacer tu voluntad, a querer, Señor, morir, a querer escuchar tu voz y que tú puedas guiar nuestros pasos en las cosas que debemos hacer. Pero no quedarnos ahí, Señor, sino avanzar como esos justos en Proverbios, que amanece esa luz pequeña, pero va creciendo y llega el día a ser perfecto. Ayúdanos, Señor, a heredarte a ti, a sentir que tú eres mío, que yo te pertenezco a ti, pero que tú me perteneces a mí. ¡Qué mayor promesa! Que el creador de toda la tierra, el creador de los cielos, el Dios que conoce todas las cosas, el Dios eterno, el que no tiene tiempo, el Dios soberano, es mío, que me pertenece, Señor. Pero lo que tú estás buscando de mí es que mi vida sea diferente, que mis comportamientos sean diferentes. Yo te pido, como oraba el apóstol Pablo por Timoteo, que tú des un espíritu de poder y de dominio propio, Señor, a cada uno de estos hermanos, a mí, Señor, y que podamos hacer tu voluntad, que podamos cambiar nuestro comportamiento, que haya un carácter firme para seguirte a ti y hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por esta mañana.